Muy bien, supongo que todos tenemos muy claro lo que hemos estudiado ayer, la deidad del Hijo de Dios, el Verbo eterno. Todos hemos comprendido absolutamente toda esa parte de la doctrina, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo no. Hay muchas cosas en esa doctrina, en esa parte de la Escritura, que son incomprensibles. Por eso me fascina estar delante de un grupo que ha comprendido todo. Fantástico. Quiero deciros que después de haber estudiado muy por encima de conversar sobre la deidad, hoy tenemos que entrar necesariamente en la humanidad. De otra forma, hoy entraremos con la ayuda del Señor a hablar de la historia humana de Dios. Parece extraño, pero esta es la gran verdad. Dios, el Dios eterno, se hace un hombre y ahí comienza una historia excepcional. Yo lo diría que por la encarnación comienza la historia temporal de Dios en carne humana. Es una frase un tanto extraña, porque ¿cómo puede comenzar una historia temporal de quien es eterno? Sin duda alguna, no hay historia de la eternidad de Dios, pero la historia comienza cuando Dios crea al hombre. De manera que cuando Él se hace hombre, el Dios infinito, el Dios de gloria, entra en el espacio y tiempo de su creación por medio de su humanidad. Y se puede, sorprendentemente, comenzar a contar la historia desde el cero en adelante de la naturaleza humana del Hijo de Dios, que estando en una subsistencia personal, corresponde a la misma historia de Dios en el tiempo de los hombres. Es tan sorprendentemente complicado esta historia humana, es tan complicado vincularla con la realidad de la persona divina como comparar eternidad y temporalidad, como comparar historia con no historia. Dios como Dios no tiene historia. ¿Por qué? Porque no se puede medir. Su vida es siempre atemporal, Dios es siempre el mismo, no varía, no cambia, no hay mutación, no hay diferencia ninguna, Dios es siempre así. En cuanto a deidad, en cuanto a humanidad, no. Dios en la humanidad asumida en la persona divina por la encarnación se introduce esa humanidad que es historia de Dios en el tiempo del hombre. Y ahí comienza a contarse desde su concepción en adelante, su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su muerte, su glorificación. Y la historia de ese hombre glorificado persiste eternamente, o mejor dicho, persiste perpetuamente, porque tiene un origen. De esa misma manera podemos entender cómo el Dios eterno viene a la historia para tomar al hombre de la historia y llevarlo a la eternidad de Dios. Esto es tan grande y tan complejo que excede en todo a qué? A la comprensión del hombre. Ahora, cuando podemos entrar a la consideración de la humanidad, quiero deciros que la fe cristiana exige necesariamente creer que el Hijo de Dios es un hombre. Esto es doctrina fundamental. Voy a leeros la fórmula del credo del Concilio de Calcedonia. Cuando hablamos de alguien encogió la cabeza. Concilio de Calcedonia es un concilio de la historia de la Iglesia que tuvo lugar en el año 451. Y en ese concilio de Calcedonia se hace una definición de fe. No que la Iglesia establezca la definición de fe, sino que la toma para decir esto es lo que creemos. Y dice así literalmente: siguiendo pues a los santos padres, es decir, aquellos de donde procede la enseñanza de la fe. Notad, por favor, que hay algunas frases en el concilio, en la expresión de este concilio, que nos van a llamar la atención. Yo las aclararé. Siguiendo, pues, los santos padres, es decir, aquellos que nos han enseñado doctrina desde el tiempo apostólico en adelante. Quiero recordaros que en la historia eclesiástica se definen padres apostólicos y padres de la Iglesia. Los padres apostólicos son aquellos hombres que han estado en contacto con los apóstoles y enseñaron las verdades bíblicas fundamentales, y los padres de la Iglesia son los que siguieron a los padres apostólicos enseñando y estableciendo las expresiones de nuestra doctrina fundamental. Siguiendo pues a estos maestros, aquí le llama santos padres, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en humanidad. Notáis que la base de fe del año 400 de la Iglesia cristiana es que Jesucristo es tanto Dios como hombre, perfecto en deidad, perfecto en humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre. Y para que no haya duda de esa humanidad, dice el mismo verdaderamente hombre de alma racional, es decir, un alma como la nuestra, y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a divinidad, es decir, de la misma sustancia del Padre en cuanto a divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a humanidad, es decir, de la misma sustancia y naturaleza de los hombres. Y el mismo consustancial en cuanto a humanidad, semejante a nosotros todos, menos en el pecado, y citan Hebreos 4:15, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a divinidad. Ojo también con esto, engendrar aquí no significa generación, significa eterna comunicación de vida que procedente de la primera persona se extiende a la segunda y a la tercera. No quiere decir que el Padre haya engendrado un día a la segunda persona de la deidad cuando la segunda persona no existía. ¿Comprendéis bien esto, verdad? No habla de origen, habla de comunicación de vida. Y el mismo, en los últimos y por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen. Ahora mirad esto, estamos en una reunión de gente adulta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Maduros en Cristo? ¿Sí o no? Escuchad lo que dice el concilio. María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a humanidad. Claro, esto diré un poco más adelante, que la trayectoria posterior como consecuencia de esta frase fue funesta, porque ha elevado a María al nivel de corredención y ha elevado a María a donde no le corresponde. Pero los padres del Concilio Apostólico dijeron, Madre de Dios, en cuanto a que Jesús, el hombre nacido de María, es Dios manifestado en carne. ¿Entendéis esa distinción? No que en ningún lugar del concilio de la historia de la Iglesia se dice que María es Madre de Dios en cuanto a naturaleza divina. Esto está clarísimo. Pero le llaman así para que, entre otras cosas, era necesario, por cuanto había quienes negaban la humanidad y quienes negaban la deidad. Y lo que el concilio está diciendo es que el hombre Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. ¿Está claro? Bueno, así sigue todo el dato del concilio que expresa una necesidad. El mundo evangélico muchas veces hace un enorme énfasis en la deidad de Cristo y no tanto en la humanidad. ¿Cuál es el problema? Es que el problema es no confundamos una humanidad investida de Dios, sino Dios revestido de humanidad. De ahí que andemos siempre por las tinieblas, por el borde, sin entrar directamente en esta dimensión. De la misma manera, en relación con María, la Virgen, también escapamos mucho de ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque como alguien la coloca donde no debe estar, nosotros no la mencionamos. Y esto no es correcto. Tenemos que entrar en el estudio bíblico en toda la dimensión de la palabra. Bueno, dejemos la introducción del concilio y vamos a entrar en la Escritura, que esto sí que es lo importante. Juan capítulo 1, versículo 14, por favor. Vosotros colaboráis conmigo en las citas. ¿Qué dice? Yo creo que lo sabéis todos de memoria. ¿Y aquel verbo? Muy bien, el verbo se hizo carne. Luego, la primera definición bíblica en relación con el texto es la respuesta a una pregunta. ¿Quién se encarnó? ¿Quién tomó naturaleza humana? Es muy claro, la segunda persona de la deidad. El verbo eterno de Dios tomó carne y en la persona divina, en su persona divina, abrió una hipóstasis de subsistencia, en la cual se inserta otra naturaleza, además de la naturaleza divina que eternamente le corresponde. ¿Estáis siguiéndome? Por favor, si alguien no entiende lo que digo o hay alguna duda, pídame una aclaración y con mucho gusto. El Verbo de Dios es el que llega a ser hombre, la segunda persona de la deidad, y sólo el Hijo, segunda persona, asumió, al unirla hipostáticamente, una naturaleza ¿qué? Humana en la persona divina, en su persona divina. La encarnación, en ese sentido, es terminativa, o como dicen técnicamente de latín, terminative, en el sentido en que por razón del sujeto personal, su atribución es término también ahí.
El Verbo es el sujeto de atribución de la naturaleza divina y humana. Explicaré con calma qué es sujeto de atribución. ¿Está claro? De momento nos llega con saber esto. ¿Quién se encarnó? La segunda persona de la deidad. ¿Está claro? No hace falta una profundísima teología para entender eso, simplemente vamos a entender los pasos preliminares. Ahora, las tres personas divinas, fijaros, una sola adquiere una función terminativa, porque solo en esa persona subsiste ¿qué? Una humanidad. ¿Está claro? Bien. Ahora, las tres personas intervienen principiativamente, es decir, como generadores de principio por el cual la segunda persona viene a tener en sí, a unir a sí mismo una naturaleza humana. El Padre, dice Hebreos, me apropiaste, dice el escritor de los Hebreos, hablando de Jesucristo en relación con el Padre, ¿me apropiaste qué? Cuerpo. Ahora, el Espíritu Santo actúa en la concepción, ¿verdad? ¿Ya tenemos dos personas actuando o no? Muy bien. De alguna manera lo digo para entenderlo con más claridad. Las tres personas ayudan a vestir y solo una queda revestida. ¿Me seguís? Ayer expliqué lo que era vestirse y revestirse. Jesucristo el Señor es Emmanuel, Dios manifestado en carne, el Dios eterno revestido de humanidad, por incorporación de una humanidad. De manera que, por así decir, las tres personas ayudan a vestir a la segunda. Y solo ella queda no vestida, revestida. Muy bien. Es sencillo. Es muy claro. La naturaleza humana es la persona del verbo preexistente. Recordáis que ayer hicimos mucho énfasis en la preexistencia, ¿no es esto? Jesús, antes de nacer, ¿era preexistente o no? Sí, porque eternamente existe en su condición divina, en la forma divina. Ahora, Dios, y aquí vienen los grandes asombros de la cristología histórica. Dios en Cristo se hace como uno de nosotros y planta su tienda en el desierto de nuestra peregrinación. Y aquel verbo se hizo carne. Y ese verbo habitar es un verbo que, claro, en castellano no hay otro. Pero realmente para expresar lo que dice el texto griego tendríamos que escribir así: tabernaculeó. Puso su tabernáculo entre nosotros. Dios en la humanidad de Cristo tabernaculea, acampa, vive en medio de los hombres. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, Dios por creación había iniciado la historia humana, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando creó al hombre. Y Dios por encarnación viene a la experiencia de la historia de los hombres, no aproximándose al hombre, sino aproximándose. ¿Sabe lo que significa la diferencia? Aproximar es venir al lado, aproxi es hacerse nuestro prójimo. Nuestro prójimo es el que camina a nuestro lado en el camino de la experiencia de los hombres. Y sorprendentemente, esto es el resultado de algo misterioso, el infinito. Mirad, es algo tan asombrosamente contrario a la mente del hombre que hay que expresarlo así. El infinito se envuelve en finitud, en limitación. ¿Tú puedes entenderlo? Yo no. Escapa a nuestra comprensión, pero es una experiencia absoluta. Ahora, el Creador, otra cuestión importante, el Creador se hace blanco vulnerable de la maldad de los hombres. Porque Pedro dice en Hechos 3:15, ¿qué cosa? A ver, Biblia, ¿qué dice ahí en Hechos 3:15? ¿Matasteis a quién? Al autor de la vida. Ahora, sorprendentemente, Pablo en la carta primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice que Dios es el único que posee ¿Qué es ser inmortal? No, que la muerte no puede afectarle. No es solo que no muere, es que la inmortalidad está marginalmente opuesta a la muerte. Y de pronto, en razón de la encarnación, los hombres pueden matar ¿a quién? Al autor de la vida. Esto es enormemente sorprendente. No Dios es herido, no en su naturaleza divina, imposible de ser herida, pero sí en su
naturaleza humana. Bueno, ya vamos entendiendo un poco eso, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta que surge en la teología, en la cristología histórica es esta. ¿Era necesario que Dios tomase una naturaleza humana? Si la pregunta se responde como obligación moral, la respuesta es no. Es decir, a Dios nadie le obliga a nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahora, si lo tomamos como necesidad salvífica, de acuerdo con un proyecto que Dios asume, la encarnación sí era necesaria. De manera que desde el punto de vista absolutamente divino, no es necesaria por cuanto no es exigible. Pero en una acción de libertad absoluta para redimir a los hombres, sí era necesario que Dios asumiese esta naturaleza humana en el tiempo histórico de los hombres. La redención del hombre se planifica desde la eternidad. Mucho antes de la creación del hombre, Dios determinó en soberanía salvar al hombre, ¿es así? Por tanto, en la historia de los hombres, el Dios que determina salvar tenía necesariamente, por principio propio de su propia existencia en fidelidad, tenía que hacerse hombre. ¿Recordáis que Pablo dice, Dios no puede negarse a sí mismo? Esa palabra negarse significa que si Dios decidiese una cosa y luego hiciese otra, se anulaba. Y dejaría de... Dios se extinguiría a sí mismo. No puede, no puede. Por tanto, la decisión eterna tomada para salvar al hombre hizo necesaria que la segunda persona divina asumiera en el tiempo histórico de los hombres un vehículo que le permitiera morir por los hombres. ¿Está claro? Porque en la eternidad Dios determinó cómo había de salvarse al hombre. ¿Mediante un acto de redención? Sí, pero mediante un acto de sustitución. Nadie puede sustituir a nadie si no es desde el plano de su misma condición natural. Ahora, ¿cómo podría explicar yo esto? De una forma que quedase en una frase resumida. Mira, ¿sabéis lo que significa condonar, verdad? Perdonar una deuda, perdonar algo. Dios no podría condonar nuestro pecado si su misericordia no le obligase a condenar por el pecado al pecador sustituyéndolo en Cristo. Por ahí debe haber una frase más o menos que yo digo de esa forma. A ver si la encuentro. Perdonadme porque me he perdido. A ver. Así. En la página 24, el punto 223. La leo literalmente. Dios no podía condonar el pecado. ¿Está claro? No puede pasar por alto el pecado. Pero su misericordia no le permitía condenar eternamente al pecador, sino hacer provisión para su salvación. ¿Está claro? Porque no puede pasar por alto el pecado, pero quiere perdonar, necesariamente tiene que tomar el Hijo de Dios una naturaleza humana. Siendo hombre, puede representar al hombre. Y siendo Dios, puede dar satisfacción a la altura absoluta que la justicia de Dios exigía en cuanto al pecado. La culpabilidad, la responsabilidad penal en relación con Dios no se mide por quien comete el pecado, sino por el que lo recibe, el que recibe la ofensa. Dios es infinito, luego no hay ninguna ofensa cometida contra un ser infinito que no sea infinita. ¿Está claro? Yo hago una ofensa limitada, pero como quien recibe la ejecución es infinito, se necesita un precio infinito para perdonar esa falta. ¿Está claro? Por tanto, solo la vida de infinito valor de Dios manifestado en carne podía expiar nuestro pecado y restaurarnos a la comunión con Dios. Cuando veamos la cruz de Cristo el próximo domingo, en el partimiento del pan, recordemos esto. No hay pecado que no sea perdonado para el que cree, porque Dios pagó el precio absoluto por nuestras miserias. Bueno, segunda conclusión. Dios se hace hombre para salvación por necesidad de salvación. ¿Está claro? Bien. Entonces pasemos al proceso. Lo primero que tenemos que considerar es la concepción virginal de Jesús. Pregunto, ¿muchos de los presentes han oído esta frase a menudo o no? ¿Se suele decir a menudo esto en el mundo evangélico? ¿Se suele hablar de concepción virginal de Cristo así rápidamente? Porque como alguien la utiliza muy a menudo, nosotros nos preguntamos, ¿será verdad o no? Pues es verdad.
Jesús, el Señor, fue concebido virginalmente, y esto es dogma de fe. Lucas, Mateo, vamos a leer dos pasajes. Mateo 1, 18 al 25. Vamos a leer rápido ese pasaje, por favor. Mateo capítulo 1, 18 al 25. Muy bien, nos llega ya. María queda en estado, encinta, y José dice, ¿cómo es esto? No habían celebrado su casamiento, estaban en el contrato de desposorios. En ese contrato, en ese tiempo, si una mujer, según la ley, si una mujer se descubría que había tenido relaciones íntimas con un hombre que no fuese su marido, tenía que ser apedreada. ¿Ah? Ahora aquí, si no había habido relación marital o íntima entre José y María, esta mujer o era una impía o había concebido virgen. Bueno, ahora Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Ya que lo tengo abierto lo leo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De nuevo, el verbo que se utiliza en la Biblia para hablar de relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. No conozco, no he tenido relaciones con un hombre. ¿Cómo es posible esto? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo, lo santo veíamos ayer, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. De manera que la Biblia enfatiza en los relatos del nacimiento, enfatiza en el pre-nacimiento de Cristo, enfatiza el hecho de que la Virgen María no había tenido relaciones con ningún hombre, por tanto era una mujer virgen, de manera que la concepción en su seno del Hijo de Dios es una concepción como virginal. Ahora, el ángel fue enviado para resolver un tremendo problema que el desposado con María tenía, y este hombre era José. El problema de José no lo imagináis. Yo quisiera que os metierais, como dice el otro, en la piel de José. A ver qué bueno hombre era cuando dijo, la voy a dejar secretamente para no difamarla. Se cargaba él con una responsabilidad que no tenía. Bueno, este hombre dice, la Biblia dice que José debía recibir a María como mujer. Y el que nacería de María como esposo, como esposa de José, tendría que ser adoptado como o reconocido como hijo de José. ¿Me estáis siguiendo o no? Sigamos el proceso. Si este José no reconoce a Jesús, que nació de María, como su hijo, su mujer tenía que ser condenada por haber mantenido una relación ilícita. ¿Está claro eso? Bien. Ahora, especialmente importante, eso va a tener mucha importancia en el otorgamiento de la titularidad del trono de David a Jesús de Nazaret. Lo veremos enseguida. La concepción virginal de Jesucristo corresponde también al cumplimiento de la profecía. Dios había dicho en Isaías 7:14, dándole una señal a uno de los reyes de Israel, le dice que la Virgen concebirá en su seno, dará a luz un hijo, etcétera, 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 en los tiempos de acá. Aquello que era una señal dada para aquel rey tuvo una proyección profética futura, escatológica, más allá del tiempo de este rey, en relación con la venida del Mesías y el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, la concepción virginal de María fue anunciada primeramente a María. En el diálogo que María tuvo con el ángel, le advierte María al ángel de la situación suya. Yo soy virgen. Por tanto, no he tenido relación con ningún hombre. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Poneros también, perdonadme, en la chaqueta de María. Mira, vas a tener un hijo. De parte de Dios es el mensaje. ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se va a producir la concepción de ese hijo? Y la respuesta del ángel es muy simple. Va a suceder por medio de una acción sobrenatural, milagrosa, de Dios el Espíritu Santo. Ahora, hay una cosa importante ahí. ¿La Virgen pudo decir sí o pudo decir no? Pregunto, yo quiero preguntar. ¿Hay un diálogo de corredención como alguna teología enseña? ¿No vino el ángel a preguntarle qué te parece? ¿Aceptas o no? Luego, sí, acepto, está bien,
gracias a que acepta, entonces es co-redentora, en el sentido de que por su aceptación el Hijo de Dios viene al campo. No, bajo ningún concepto. Simplemente el ángel dijo a la Virgen, Dios ha determinado que tú seas la madre del Redentor. Punto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Ahora, entendamos también esto. Dios ha escogido de entre las mujeres de la tierra a una especial para ser la madre de su Hijo. Y la concepción virginal se ejecuta por la acción omnipotente de Dios, el Espíritu Santo. Dios decide que tú seas la madre. La segunda persona de la deidad se hará presente en ti para que la humanidad concebida por el Espíritu Santo sea santificada desde el instante de la concepción. Tercero, el Espíritu Santo será el agente de la deidad que efectúa en ti un milagro mediante el cual se va a producir el comienzo, el arranque, el génesis de la naturaleza humana que va a ser gestada en ti y alumbrada por ti. ¿Me estáis siguiendo todo el proceso? Muy bien. Ahora, si María concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, luego el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Son preguntas teológicas. No, en absoluto. Pero el único Padre que tiene la segunda persona, ¿quién es? El Padre Eterno. ¿Y cómo llama Dios, cómo llama la Biblia a Jesucristo? El monogenei, el único de esa condición. Mono uno, luego no hay ninguna otra vida, ninguna otra existencia como esa en relación con Dios. En relación con los hermanos es el primogénito, pero en relación con el Padre es el unigénito del Padre. Ahora, es necesario entender algo muy importante. En Jesús no hay dos personas, sino una sola, con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La Biblia dice que el Espíritu Santo cubriría con su sombra. Esta expresión es un hebraísmo que significa simplemente que la omnipotencia divina actuaría concibiendo en María la naturaleza humana del Hijo de Dios. Alguien puede decirme, bueno, ¿por qué tuvo que comenzar por una concepción y no pudo comenzar ya por una gestación avanzada, digamos así? Permitidme expresarlo así. No era posible, por cuanto tenía que ser hombre como nosotros en toda la dimensión de la palabra. Ahora, ¿cuál es la naturaleza concebida? Volvemos a Lucas. Lucas 1:35 dice, por tanto, lo santo que nacerá. El texto está dando claro sentido a algo, a la santidad absoluta. Estoy por la página 26, si alguien se perdió. En la página 26 y en el punto 381. La letra B. Bueno, ¿ya estáis ubicados? Bien, sigamos. El texto está dando un claro sentido a la santidad absoluta que solo puede corresponder a Dios. Ayer lo explicaba, ¿verdad? No es un santo ser, es lo santo absoluto. Solo Dios es lo santo. Por tanto, quien nace allí no es un hombre cualquiera. Es un hombre que, vinculado a la deidad en esa dimensión, es tan santo como la persona divina del Hijo de Dios. ¿Me estáis entendiendo bien eso? Bueno, ahora yo pregunto algo. Esa santidad inherente de un niño que nace es resultado de qué? Y aquí viene la teología también muy curiosa de nuestro tiempo. Las respuestas que yo oigo en el mundo evangélico son asombrosas. Primera respuesta: Jesús era santo porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Eso comunica santidad absoluta? ¿De dónde toma Jesús la naturaleza humana? ¿De quién? De María. ¿Y qué dice el Salmo 51 en relación con la mujer? Porque algunos avanzan un poco más. Era santo porque no tuvo padre humano. Luego, ¿qué pasa? ¿Que el pecado lo tomamos del padre o lo tomamos también de la madre? ¿De quién? De los dos. ¿Qué dice el salmista? En maldad fui concebido, o en pecado fui concebido, y en maldad me concibió ¿quién? Mi madre. Bueno, la herencia biológica procede tanto del padre como de la madre, ¿o no? Sí. ¿Y la herencia espiritual, la genética espiritual, de quién procede? Del padre y de la madre. Jesús, entonces, otros teólogos avanzan y dicen, bueno, es que la madre de Jesús fue tan santa como Jesús. No, señor. La prueba principal es que ella dice, mi alma se regocija ¿en quién? ¿En Dios qué? Mi Salvador. Esa historia de la concepción inmaculada
de María es otro de los postulados teológicos que no tienen asiento bíblico. No importa quién lo haya definido, ¿eh? No estoy hablando de ningún credo específico o expresión del cristianismo. Estoy hablando de Biblia y de verdad. Luego, eso no tiene base bíblica ninguna. Pero sigamos adelante un momento. La naturaleza humana de Jesús es esencialmente semejante a lo de los hombres. Es igual al hombre porque es hombre, distinto del hombre en cuanto a vinculación con la deidad y distinto del hombre en cuanto a incontaminación por el pecado. Repito, voy a ir con calmilla. Dios en Cristo nace como hombre, ¿sí? Sí. ¿Es un hombre igual que nosotros? Sí. ¿Pero es un hombre distinto a nosotros en cuanto a relación con la deidad? Sí. Ninguno de nosotros somos una naturaleza humana del Hijo de Dios, ¿verdad? De la segunda persona de la deidad. Tercero, es distinto a nosotros en cuanto a algo. Todos nosotros nacemos con pecado. Y Él es impecable. No solo no peca, sino que también nació sin pecado. Ahora, la concepción virginal es el resultado de una acción exclusivamente divina o divino-humana. Solo divina. No por voluntad de varón, sino de Dios. Esta concepción no confiere a Jesús, oídlo bien por favor, la concepción virginal no confiere a Jesús el hombre filiación divina, que la tuvo eternamente. ¿Me estáis entendiendo o no? La concepción milagrosa virginal de Jesús que nace, del hombre que nace, de la humanidad que se manifiesta, no confiere a Jesús, el hombre, filiación divina, porque esta filiación divina es eterna. Jesús es Dios manifestado en carne, ¿entendéis? Es decir, esa concepción virginal no dice, bueno, porque fue concebido así, ahora es hijo de Dios. No, es el Hijo de Dios que concibe de esa manera su naturaleza humana para venir a ser hombre siendo eternamente Dios. ¿Tá? Luego Jesús no tuvo origen divino como la teología humanista habla de la divinización de un hombre, en el cual Dios inviste, vive en comunión con Él, le hace instrumento de la deidad y le abandona en la cruz. Esto es herejía. ¿Quien nace en Belén es eternamente Dios o no? Bien, vamos ajustando esas verdades, que yo sé que son complicadas, pero están ahí. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis ahí y vamos a hablar un instante de la posición de María. Yo sé que se predica más en nuestras iglesias, perdonadme, de Barrabás que de María, ¿sí o no? Sí, es verdad. No sé por qué causa a la bienaventurada, bendita Virgen María se le sitúa, perdonadme, en el cesto de los papeles, lo digo con mucho respeto. Los evangélicos somos así. Tenemos un apóstol number one. ¿Quién es? Pablo. ¿Y Pedro? Bueno, es que claro, Pedro es el líder del colegio apostólico, señores. Y es a quien Cristo le entrega las llaves del reino, ¿sí o no? Bueno, es verdad. ¿Y la Virgen? No, no hablemos de ella. Solo en Navidad cuando cantamos algún himno y basta. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice algo acerca de la Virgen. Se manifiesta, en primer lugar, se manifiesta como una esclava. Ahí tenéis una dimensión de humildad. He aquí la esclava del Señor. Lucas 1:38. Hágase en mí. Segunda palabra. Luego tú has decidido esto, yo lo acepto, no solamente como instrumento en el que tú vas a operar, quiera o no. Lo acepto voluntariamente. Soy la sierva del Señor para que tú hagas lo que tú quieras en relación conmigo. Ahora hay algo muy importante. La Biblia llama a María la madre del Señor, no solo la madre de Jesús. Mirad Lucas capítulo 1 versículo 43. Leamos ahí, por favor. Lucas 1:43. ¿Qué dice? Luego una mujer en mensaje profético dice, ¿qué gloria es esta mía que venga a mí a visitarme? ¿La madre de quién? De mi Señor. Indudablemente la reacción de esta mujer es porque el niño que llevaba en su seno, Juan el Bautista, saltó de gozo ante la presencia de aquel que llevaba a María en su seno. ¿Está claro? Y ella reconoce y entiende que ella, la que viene a visitarle, no es una mujer cualquiera, no es la madre de un hombre cualquiera, es la madre de mi Señor. Lo dice el texto bíblico.
Vuelvo a decir que esto no significa, por favor, insisto, es que yo sé que hay que andar con pies de plomo en estas cosas, porque no quiero que digan Pérez Millos es un hereje. Estoy procurando deciros verdades bíblicas que a veces no se usan, pero también tenemos que perder el miedo a ellas, porque están ahí en la Escritura. No significa, para nada, en modo alguno, la Inmaculada Concepción de María. Lo dije antes, lo repito de nuevo, ¿está? Muy bien. Otro calificativo que se da a María es el calificativo de bienaventurada. Lucas 1:48, leámoslo. Luego, María es una mujer a la que las generaciones venideras le llamarán como bienaventurada. Bienaventurado, Macarios, significa feliz, absolutamente feliz. Veis que en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, ¿cómo comienza? Bienaventurado él, bienaventurado. La bienaventuranza de María tiene que ver con la concepción virginal y alumbramiento del Hijo de Dios. ¿Eh? Otra cosa, ¿a María se le llama bendita o no? ¿Sí o no? Claro. ¿El ángel cómo la saluda? Dios te salve María, llena eres de gracia, salve. Este Dios te salve no está en ningún lado, ¿verdad? Es un añadido, ¿no es esto? Sí. Salve es el saludo típico de salud. Es el saludo típico griego. El saludo hebreo, shalom. Salve. Muy qué, favorecida. ¿Qué más? El Señor es contigo, ¿qué más? Bendita. Luego hay un calificativo muy importante ahí. Bendita tú entre... Esto no significa que ella pueda ser ni mediadora, ni intermediaria, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Muy bien. Ahora, entre la posición no bíblica está la posición ignorante en relación con esta mujer. La iglesia primitiva, ¿cómo llamaba a María? ¿Alguien puede darme un texto bíblico de la iglesia primitiva? A ver, Hechos 1:14. Recomiendo la lectura de ese capítulo esta noche, desde el versículo 11, para saber qué cosa estaba haciendo María también ahí. ¿Llaman a María la madre de quién? De Jesús. No olvidemos que Jesús es el nombre humano del Salvador. Concebirás en tu seno, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es verdad que ese es el último texto en donde se menciona a María en el Nuevo Testamento. Bueno, ya tenemos el vehículo instrumental que Dios usa. Ella no tiene nada que ver en el asunto de concepción, sino que es el instrumento elegido por Dios para llevarla a cabo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que el Verbo de Dios, segunda persona divina, quedó revestido de humanidad. Vuelvo a decir que la persona divina se hace presente permanentemente para ser el sujeto que da subsistencia, que permite la vida, que establece un hueco en su persona. Yo no sé cómo explicarlo para que quede claro esto. Yo sé que hablar de hipóstasis es un problema, ¿no? Imagínate que hay una persona. Imagínate, no, hay una persona divina que tiene una naturaleza divina, ¿verdad? Y de pronto, valga la expresión, hace hueco en la persona para que en ese hueco se manifieste una naturaleza humana. Luego esa naturaleza humana, hombre perfecto, subsiste, vive en la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro? Esto nos va a traer un asunto muy importante, porque Pablo habla de la subsistencia de la naturaleza humana del Verbo con estas palabras, en Gálatas 4:4. Nacido de, ¿qué? Mujer. Nacido bajo la ley. Luego, ¿cuál es el sujeto de esa frase de Pablo? Digo el versículo entero. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿quién? ¿El sujeto quién es? Dios. Dios envió a su Hijo haciendo que nazca de quién? De mujer. Luego el resultado de ese envío es que constituye al Hijo encarnado como miembro de un determinado pueblo que estaba bajo la ley. Ya tenemos una vinculación racial de este Jesús de Nazaret, vinculado con el pueblo de la ley, que es ¿quién? Israel. Y en María toma una naturaleza humana, se inserta en el mundo con todo lo que los humanos llegamos a ser, salvo en el pecado. Luego estamos hablando de un hombre subsistente
en la persona divina del Hijo de Dios. Dios tiene necesariamente que estar presente en María para la concepción, gestación, alumbramiento del Hijo de Dios. ¿Me estáis siguiendo eso? Quien santifica esa naturaleza es la persona divina, ¿verdad? Por tanto, aquí ha habido una discusión teológica enorme en la historia de la Iglesia, yo no voy a entrar en ella porque no es cristología histórica, que dice que María, ¿qué fue? ¿Portadora de Cristo o portadora de Dios? Eso originó peleas tremendas, casi tantas como saber cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. No voy a definir el tema, porque estamos en cristología histórica, pero la persona divina del Hijo de Dios hace subsistente esa humanidad. Por tanto, tiene que estar presente ¿desde cuándo? Desde el mismo momento de la concepción. En esa historia, Jesús es Dios manifestado en carne. Ahora, ¿cuáles serían los problemas de la vinculación de un padre humano en la concepción de Jesús de Nazaret? Bueno, ya dijimos antes que no tiene nada que ver con el pecado, ¿verdad? No. El gran problema es doble. Por un lado, trinitario, y por otro lado, hereditario. El problema trinitario es muy sencillo. ¿Quién nace en Belén es el Hijo de Dios, sí o no? ¿En naturaleza humana? Sí. ¿Cuántos padres tiene? Uno solo. ¿Quién? El eterno Dios. Segundo, si hubiese sido concebida por acción biológica, física de José, transmitiría la maldición que sobre José pesaba a causa del pecado de Jeconías. Hay dos genealogías. Las muchas letras te vuelven loco. Tengo el disco un poco rayado ahí. Hay dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo. ¿Sí? Sí. Mateo 1, Lucas 3. Muy bien. La genealogía de Mateo es la genealogía davídica, hereditaria del trono de Israel. Y llega a José vía Salomón. David, Salomón, el resto, y de pronto ahí hay un rey que se llama Jeconías, o Conías, sobre el que hay una maldición. Dios había dicho a este rey: aunque fueses como un anillo de oro, te echo de mi mano, y nunca nadie de tu descendencia se sentará ¿en dónde? En el trono. Bueno, sigue la descendencia y llega a José, marido de María, heredero directo y legítimo y único del trono de David. Ahora, la genealogía de Lucas es la genealogía de María. ¿Procede de David? Sí, pero no por Salomón, sino por Natán. Y ahí viene toda la transmisión hasta llegar a María, y en esa línea no hay ningún impedimento de maldición hereditaria. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, el hombre en su humanidad nace absolutamente desprovisto de cualquier limitación para el reino. ¿Está claro? Ahora, ¿es el descendiente legítimo que tiene derechos al trono? No, mientras José no lo adopta. Y cuando José lo adopta y lo hace su hijo, es a todos los efectos el primogénito ¿de quién? De José. ¿El mayor de los hermanos varones de su casa? Sí. Por tanto, el que tiene derecho legítimo ¿a qué? Al trono de David. Dios resuelve de un plumazo los problemas que la historia de la humanidad había generado. Bueno, los derechos reales al trono se lo otorga José. Ahora, hemos despejado algunas incógnitas que a veces hay por ahí. ¿Sí? Bien. Una cosa más y descansamos. No quiero que... A veces me da la impresión de que tenemos la cabeza como una olla a presión a la que... ¿Sabéis? A veces las mujeres en España lo que hacen cuando no va rápida la olla, algunas, no todas, le ponen encima de la válvula un peso. Claro, eso puede traer dos cosas. Que reviente la olla, que es muy probable, o si no, que se cueza un poquito más rápido. Bueno, a veces me da la impresión cuando os veo de que tenemos ahí una olla a presión
con 2 toneladas encima del pitorro. Vamos a dejar que se descargue un poco la presión. Quiero deciros algo muy importante. Jesús, como hombre, nacido de mujer, ¿puede ser mi representante o no? Porque es hombre. ¿Te das cuenta? Por eso cuando el escritor de la carta a los Hebreos habla de redención, dice que no tuvo compasión de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Porque Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Para salvar a los ángeles caídos tendría que haberse hecho ángel, tomar una naturaleza angélica. No lo hizo, por tanto ellos no tienen sustituto. Nosotros sí. Esta es la grandeza de la encarnación del Verbo eterno de Dios. Uy, tenemos ahí mucho lío esta tarde, ¿eh? Tenemos para la próxima hora, por eso tenemos que ser fieles al descanso, porque tenemos que entrar ahí en un temita que se llama la unión hipostática.